Buenos días a todas las personas que nos siguen. Como saben, esta es la segunda sesión del seminario gratuito de gestión pública. Hoy día vamos a tocar un tema sumamente importante denominado los nuevos desafíos y los retos del Estado peruano dentro del contexto por qué el Perú no logra su desarrollo, qué hacer para lograrlo. Hoy nos acompañan el doctor Vlado Castañeda González, el doctor Carlos Alberto Villafuerte Miranda, el doctor Segundo Rodolfo Raza Urbina. Vamos a hacer una presentación de cada uno de ellos. El doctor Vlado Castañeda González tiene un máster en estudios políticos aplicado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas, España. Es exfuncionario de la Presidencia del Consejo de Ministros, es miembro del Cuerpo de Gerentes Públicos de Servir, ganador del concurso de buenas prácticas de gestión de los gerentes públicos en el año 2015, organizado por la misma entidad, Servir. Anteriormente se ha desempeñado como director de monitoreo y evaluación de impacto social del Ministerio de la Mujer. Doctor Vlado, ¿qué tal como está, doctor? Buenos días, mucho gusto. Buenos días, muchas gracias por la invitación y acá atento a las disposiciones que tengan para poder hacer la disertación. Y gracias nuevamente por la invitación. Y un saludo a todos los que nos están siguiendo atentamente en este seminario. Muchas gracias, doctor. Bien, vamos a presentar también al doctor Carlos Alberto Villafuerte Miranda. Él es administrador público colegiado, es maestro en gestión pública, es director regional de imagen institucional de Corlán, Callao, es asesor y consultor en tópicos de gestión pública, es ex asesor del Ministerio de Cultura, ex administrador del Congreso, ex gerente de administración de Electrocentro Sociedad Anónima. Doctor Carlos Alberto. Muy buenos días, honrado de estar en este evento. El tema es importantísimo y quisiera hacer una aclaración que es propio de la ética. Soy doctorando, estoy todavía cursando el doctorado. Doctorado, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. En gestión pública y gobernabilidad. Muy bien, muchas gracias, doctor, por la precisión. Bien, también está con nosotros el doctor Segundo Rodolfo Raza Urbina. Él es director en Planificación y Gestión de la Universidad Nacional de Trujillo, ex congresista de la República, coautor de la Ley Orgánica de Municipalidades, de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, coordinador nacional y docente del Programa de Gestión Pública en la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, gerente general del Instituto Superior Tecnológico de Gestión Pública y miembro activo de la Unión Iberoamericana de Municipalistas con sede en Granada, España. Doctor Rodolfo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Leili, muchas gracias por esta presentación y predispuesto a tocar estos temas sumamente importantes que en realidad la misma situación del Perú nos exige tocar estos temas. Gracias. Gracias, doctor. Bien, a precisar que este seminario de gestión pública se está llevando en alianza estratégica entre el Instituto Académico de Gestión Pública y el Instituto Superior Tecnológico de Gestión Pública. Dicho eso, vamos a iniciar este importante evento académico con la disertación del doctor Vlado Castañeda González. Doctor, adelante. Gracias por la presentación. Yo también no soy doctor, soy ingeniero y magíster. Pero sí estoy acostumbrado, en el Estado siempre te dicen doctor, así que hay, digamos, cierta familiaridad con el término. Pero, ¿qué les quiero comentar? La exposición está asociada, diríamos, a ver retos y desafíos que vamos a tener en la gestión pública para generar un desarrollo. Puede ser un desarrollo territorial, puede ser un desarrollo social, económico,
puede ser un desarrollo humano, puede ser un desarrollo individual a partir del desenvolvimiento de las oportunidades. Pero en ese enclave vamos a codificar la palabra desarrollo. Pero lo vamos a abordar desde la gestión pública. Y voy a darles un parámetro de análisis para que ustedes puedan tener esa línea de desarrollo. Hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos una crisis sanitaria que ha, diríamos, desnudado, ha expuesto las características y las condiciones en las que el Estado opera en el país. Esa crisis sanitaria ha generado, y de aquí lo voy a explicar por qué, ha generado una crisis económica automáticamente. ¿Cuál es el enlace de la crisis sanitaria respecto a la crisis económica? Y justamente hoy leía un artículo, varios países en Europa no han podido avanzar en la vacunación y están en tercera ola y han tenido que entrar nuevamente a regular comportamientos de las personas. Voy a explicar esa línea de contacto. Cuando uno regula el comportamiento de las personas y de la sociedad y restringe algunas relaciones que se pueden dar, una de las afectaciones que se tiene es al plano económico. Y por eso que la crisis sanitaria genera automáticamente luego una crisis económica. Y la crisis económica está asociada a la distribución de la riqueza, a la disminución de la riqueza, a la precariedad de la vida de las personas, y eso genera una alta vulnerabilidad, que si no es bien cotejada, si no es bien atendida, genera otra crisis, que se llama la crisis social, ¿no? Entonces hay crisis sanitaria, crisis económica y crisis social. Y cuando la sociedad siente que el Estado no es capaz de resolverle sus problemas, teniendo esas tres crisis, imagínense, la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis social, puede conllevar eso a que haya una crisis política, ¿no? Y cuando uno hace gestión pública, diríamos que tiene que ver todos los ángulos de lo que va sucediendo en la sociedad. Entonces yo les traigo a colación ahora que la primera línea de la disertación va a estar asociada a comprender estas cuatro crisis, porque mi hipótesis, siempre en los seminarios, y eso es lo interesante de los seminarios o de los congresos, uno puede lanzar hipótesis para el debate, para el análisis, y para poder generar una reflexión, y a partir de eso, los que nos están escuchando, los que están tomando nota, puedan ver cómo eso se comporta en su realidad y qué capacidad de respuesta habría que tener en torno a lo que comentemos, ¿no? Tanto, bueno, en mi caso como expositor y también los colegas que nos acompañan como comentaristas especializados en la materia de gestión pública. Entonces, yo voy a hablar primera parte de las cuatro crisis. Luego voy a hacer una aproximación de cómo se están moviendo los gobiernos y cómo se está moviendo el gobierno, en el caso peruano. Y luego perspectivas hacia adelante. Esas tres formas de desarrollo va a tener mi exposición, lo voy a hacer en 30 minutos para que luego ya pasemos a los comentarios, a sus consultas. En la primera parte, la situación que tenemos hoy es de una crisis sanitaria. ¿Cómo se expresa esa crisis sanitaria? Por una pandemia. Esa pandemia que genera un alto nivel de contagio, que nos puede llevar a un alto nivel de mortalidad. Contagio, mortalidad. El contagio que se da en la sociedad, porque es un virus, se pasa, el agente por donde camina, diríamos, si se traslada ese virus, es el ser humano. Este ser humano contagia a uno y otras personas. Y hay dos tipos de personas contagiadas, los sintomáticos y los asintomáticos. Entonces, una primera medida que han hecho muchos países es tratar de detectar a los dos, a los asintomáticos y a los sintomáticos. ¿Para qué? Para poder generar un cerco epidemiológico del virus. Y luego, inclusive en algunos países han hecho hasta rastreo de los contactos. Si tú eres sintomático o asintomático, rastrean todos tus contactos. Me contaba un colega peruano que estaba en Corea, que estaba en una cafetería
un día, y a los 2 días de estar en la cafetería, el gobierno coreano lo llamó a su celular y le dijo, usted ha estado hace 2 días en tal cafetería y como ha estado en contacto con una persona que está con el virus, tiene que venir a este centro de salud a hacerse una prueba molecular. Y a partir de esa prueba molecular, ver si usted también ha sido contagiado o en qué circunstancias está en torno. Entonces, eso se llama un cerco epidemiológico que llega hasta los contactos que tienen el riesgo de enfermarse. Seguimos avanzando. Una vez que yo avanzo con los sintomáticos, ¿no? Porque los asintomáticos lo que haces es aislarlos. A los asintomáticos hay 2 tipos de sintomáticos. Hay 2 tipos de sintomáticos. Los sintomáticos que no tienen una necesidad de una atención hospitalaria y con una atención de primer nivel, diríamos, conllevan de vulnerabilidad, y los sintomáticos que sí tienen la necesidad no solamente de una atención primaria o de primer nivel de atención, sino necesitan de una atención especializada y llegan a necesitar de una hospitalización. De los que se hospitalizan hay 2, los que hospitalizados conllevan su enfermedad y reciben cierto soporte para, por ejemplo, como es el tema del oxígeno, y llevan su enfermedad, diríamos, con control de algunas implicancias en torno a sus comorbilidades, y hay otros que llegan a necesitar de una atención de mayor especialización, porque se les complica por el nivel de infección o el nivel de inflamación y la comorbilidad que tienen. ¿Y llegan a dónde? A las famosas unidades de cuidados intensivos. Y de los que llegan a las unidades de cuidados intensivos, hay 2 tipos de personas. Disculpen que yo sea así de directo. Hay las personas que se recuperan y salvan su vida, o las personas que entran a lo que es la letalidad. Entonces, ¿qué ha pasado en torno a eso? Eso que estoy contando le pasa a todos los países. Pero ¿por qué eso que le pasa a todos los países se vuelve una crisis sanitaria? Porque los sistemas de salud no tienen la capacidad de respuesta para la cantidad y la intensidad de casos que se dan. Y estamos viendo ahora con la segunda ola y la posible tercera ola en el mundo, que el virus ha mutado, el virus se ha vuelto más resistente o el virus es más agresivo, según la particularidad de las cepas. Entonces, ¿qué es lo que pasa respecto a esa crisis sanitaria? Que en el sector público no hemos estado preparados para una crisis sanitaria de esa dimensión. Y esa situación ha generado que veamos que el sistema de salud es precario y es fragmentado, y que va a necesitar fortalecerse. Pero el fortalecer un sistema no se hace de la noche a la mañana. Entonces acá en el Estado no es como, y esa es la diferencia con el sector privado. En el sector privado, si te va mal un negocio, ¿qué haces? Tú lo cierras temporalmente y no sigues gastando recursos. En el Estado no. Tú tienes que seguir con la línea de intervención abierta e ir mejorando día a día, e ir configurando la intervención. Entonces, en una pandemia, con la potencia que hemos tenido, ya con una segunda ola en curso, diríamos que tenemos una necesidad alta de fortalecer el sistema. Pero mientras tanto, el sistema llega a sus límites de desarrollo. Y cuando llega a su límite de desarrollo, ahí es donde aumentan algunos indicadores, como es la letalidad o la necesidad de unidades de cuidados intensivos. El problema es que cuando tú no tienes una unidad de cuidados intensivos, automáticamente se dispara la letalidad. Y ahí hay una indicación proporcional. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Aumentar sus unidades de cuidados intensivos. Lamentablemente en el Perú no hemos podido aumentar mucho más las unidades de cuidados intensivos. Empezaron con 100, se ha llegado a 1.800, creo que ahora están un poquito más de 2.000 unidades de cuidados intensivos, pero diríamos que es poco, ¿no? Me decía un colega colombiano que solamente Bogotá tenía casi todo lo que tiene el Perú. Solamente Bogotá, la ciudad de Bogotá, tenía la cantidad de unidades de cuidados intensivos que tenía todo el Perú. Eso para que se den cuenta del dimensionamiento del sistema. Entonces, precariedad, fragmentación, bajo nivel de gestión, un deterioro del sistema de salud a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué hacer ahí?
Bueno, el gobierno tiene que fortalecer el sistema de salud. Eso va a generar en los próximos años una fuerte gestión pública en el sector salud y un dimensionamiento del alcance del sistema. Pero el gobierno, ¿qué hace entonces? Si ya no puede con ese sistema de salud, ¿qué tiene que hacer? Controlar que no haya más contagiados, para que no haya más hospitalizados, para que no haya más camas UCI y no aumente la letalidad. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Tiene que tratar de frenar el contagio. Entonces, para frenar el contagio, ¿qué haces? Medidas preventivas. Le dices a todos que usen la mascarilla, que se laven las manos y que guarden el distanciamiento social, que son las 3 medidas más, diríamos, más usadas en torno al desarrollo de esto. Pero esa es la medida preventiva, esa es para que no te contagies. Pero muchas veces, a pesar de esas medidas preventivas y promocionales del uso de estos hábitos y estos mecanismos, lamentablemente el ciudadano se ha seguido contagiando. Entonces, ¿ahí qué se hizo en la primera hora? No sé si ustedes recordarán. Se tomaron medidas ya de regulación del comportamiento de las personas. Esas son otras medidas. Una cosa que le digas al ciudadano, oye, tienes que hacer A, B y C para no contagiarte y así reducir el contagio, pero cuando esos ciudadanos no pueden controlar esos factores, lo que hacen son regulaciones restrictivas. Se llaman políticas regulatorias. Entonces, mediante un decreto supremo, ¿qué se hace? Se saca medidas de confinamiento. Las medidas de confinamiento, ¿qué hicieron en el Perú? Lo que hicieron fue cerrar el Perú y cerrar la parte del flujo circular de la economía. La cantidad de negocios que se cerraron fue significativa. Más o menos, según algunos estudios de algunas consultoras, más del 50% de la producción bruta interna se paralizó en el Perú. Entonces, ¿qué efecto genera la crisis sanitaria? El efecto que genera es que aumente la responsabilidad de las personas y cuando esa responsabilidad de las personas no es suficiente, aumenta la regulación del comportamiento de esas personas y se va hasta el confinamiento. Eso es lo que han hecho todos los países. Claro, una cosa es que un país desarrollado vaya a confinamiento. Me comentaba un colega de Dinamarca con el que estábamos haciendo una consultoría, que en Dinamarca los han metido nuevamente a confinamiento. Pero un país que tiene un buen nivel de renta per cápita puede hacer eso, porque diríamos las familias, los individuos tienen recursos como para aguantar eso. En el caso peruano, eso ha generado destrucción de empleo, ha generado precariedad en los ingresos familiares, eso ha generado alta vulnerabilidad social y lo que se prevé es que aumente la pobreza y la pobreza extrema en los próximos estudios que se hagan en este año. Y eso le ha pasado a varios países que no son desarrollados, sino que más bien están en vía de desarrollo o que son subdesarrollados. Entonces, esa crisis económica de que hay menos flujo circular de la economía, menos unidades produciendo, menos unidades, por lo tanto, demandando factores de producción y, por lo tanto, no produciendo empleo, esa situación genera que el país, por un lado, tenga menos ingresos, por otro lado, la economía y los agentes de la economía tengan menos movimiento en su flujo circular y, por un tercer lado, que la gente tenga menos riqueza y menos ingresos. Y eso automáticamente los lleve a una situación de vulnerabilidad. Entonces, cuando el sistema de salud ya no puede más, se regula comportamiento. Al regular comportamiento, para frenar el contagio, uno de los comportamientos que se regula es que no haya acceso al desarrollo económico. Y eso termina, diríamos, impactando en los hogares, en las familias, en los individuos, a nivel de su riqueza y sus ingresos. A nivel de su riqueza porque comienzan a gastar parte de su riqueza. Y a nivel de sus ingresos porque no tienen ingresos, porque cierran los negocios, porque hay la suspensión temporal, porque los negocios entran en quiebra, no pueden más y tienen que despedir a sus trabajadores, y eso es lo que ha pasado. Luego, ¿qué ha pasado en el caso peruano? Luego que uno pasa, diríamos, una ola de confinamiento,
lo que se tiene que hacer es reactivar la economía. Y ahí está un segundo esfuerzo. Un primer reto, les he dicho, es el sistema de salud. Un segundo reto al que se va a enfrentar la gestión pública es la reactivación económica. ¿La reactivación económica de qué depende? Bueno, una parte del gasto público, pero una gran parte del gasto privado. El gasto público, ustedes saben que es de dos tipos, el gasto corriente y el gasto de capital. ¿Cuál es el que es mejor para reactivar la economía? El gasto de capital, ¿no? Porque es una inversión principalmente en un activo que necesita el Estado, que requiere la sociedad para mejorar la interacción de los servicios que le da a la sociedad, que el Estado le da a la sociedad. Y el otro es el gasto privado. Y el gasto privado, ahí necesitamos desde el Estado promover, incentivar la inversión pública, privada, nacional o extranjera. Hoy la nacional, diríamos, tiene que tener incentivos y la extranjera tiene que tener atracciones. Si no tiene la nacional incentivos y la extranjera atracciones, es difícil que se aperture en esta línea de negocio. Entonces, mientras eso sucede, para que la economía nacional siga una dinámica de desarrollo y se vaya recuperando, entonces hacia adentro del Estado, una de las cosas, una tercera cosa que se va a generar es que aumente la eficacia y la eficiencia de la inversión pública, nacional, regional y local. Y entonces ahí todo lo que tiene que ver con los sistemas de planeamiento, sistemas de presupuesto, sistemas de inversión, sistemas de abastecimiento, van a entrar en una intensidad cada vez más alta que van a tener los gobiernos. ¿Para qué? Para dinamizar la economía y generar un mayor nivel de gasto de inversión. Y eso genera una dinámica de hacer diferentes proyectos y a partir de eso aumentar la capacidad de interacción de la economía en la sociedad. Y esa es una tercera línea, diríamos, de desarrollo, ¿no? Primera línea, sistema de salud fortalecido, mejorado. Segunda línea, reactivación económica, mirando la inversión pública, el gasto público, el gasto privado, la inversión pública, la inversión privada. Y en la parte del Estado, ya una cosa más específica, es el tema de mejorar la eficacia y la eficiencia de la inversión pública, nacional, regional y local. Y para eso yo creo que hay que trabajar en estos 4 sistemas administrativos: planeamiento, presupuesto, inversiones y abastecimiento. Ahora, eso tiene que estar acompañado de la exigencia que va a tener la población porque el Estado gestione en un contexto de nueva convivencia social. Ese va a ser un esfuerzo. ¿Cómo hacemos para que el Estado gestione esa nueva convivencia social, esa nueva forma de vivir en un contexto de pandemia? Ahí hay los temas de bioseguridad, los temas de roles y responsabilidades que se tienen que seguir para la apertura de negocios o para la reapertura de negocios, las características de quienes van a tener más o menos flexibilidad en torno, diríamos, a la posibilidad nuevamente de tener una segunda ola. Bueno, en el caso nuestro ya la tuvimos, ahora hay que cuidarse de tener una tercera ola, ¿no? Como sucede, como les contaba, en los países europeos, o está sucediendo en los países europeos. Entonces, en ese contexto, la crisis económica nos conlleva a poder generar un flujo circular de la economía y a que se genere con esa inversión pública principalmente una dinámica de desarrollo de empleo. Y además ayude a que las condiciones desde el sector privado también se vislumbren de una forma más positiva y comience el sector privado a utilizar parte de su gasto para desarrollar nuevas inversiones. Entonces, en ese contexto es que hay que pautear la lógica de la parte económica. Pero, como yo les decía, y esto se va a ver, creo que en este año, la reducción de la riqueza de todas las familias, producto de la pandemia,
más la reducción de los ingresos o la falta de ingresos, producto del desempleo al que se someten, porque los negocios que no venden no pueden seguir produciendo, ¿no? Puede llevar a que la población, la comunidad, la familia, el individuo entren en vulnerabilidad social. Es decir, sus condiciones de vida se deterioren y estén expuestas a ese deterioro y llegue a expresarse esto en indicadores como, por ejemplo, de pobreza y pobreza extrema aumentada. ¿Por qué es importante esto? Esta parte que tendría que ver con los efectos de la crisis económica en lo social. Tiene que ver porque eso va a exigir de mayor capacidad al Estado para dar programas sociales, para atender las vulnerabilidades que se vayan presentando, para ir considerando algunos mecanismos positivos en el desarrollo de las condiciones de vida de esa población. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Habrá personas que entren en mayor vulnerabilidad social y que cumplan con algunos de los requisitos que tienen los programas sociales y se los tendrá que incorporar. Voy a poner otro ejemplo. Una persona que llega a la precariedad económica no va a tener para poder sustentar sus gastos de salud. Entonces le va a exigir de repente al Estado, como lo dice la norma, que el Seguro Integral de Salud le brinde el aseguramiento, ¿no? En el marco del aseguramiento universal. Pero eso va a generar entonces que la atención en salud ya no sea solamente para COVID, sino para los temas que no son COVID. Y se tiene que comenzar a valorar la forma de organizar esa gestión. Yo, en términos prácticos, además de mirar estas cosas con mucha reflexión por todo lo que pasa día a día, también lo miro como un aprendizaje constante, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. No hay una receta. Sería bueno que hubiera un libro, ¿no? Así se gestiona una municipalidad en tiempos de COVID. No va a haber eso. ¿Por qué? Porque la pandemia tiene un comportamiento que depende mucho de lo que haga la sociedad y también depende mucho de cómo evoluciona la cepa del virus, ¿no? Entonces, esas dos consistencias hay que tenerlas en cuenta. Pero llegamos a la social, ¿no? Ya voy a acabar. Pero quiero explicar una cosa importante. ¿Hasta cuándo va a ser eso? Porque siempre preguntan los alumnos, profesor, ¿y hasta cuándo usted cree que será eso? En términos prácticos, en términos bien prácticos, y esto lo aprendí de un ministro de salud, esto acabará cuando haya tratamiento, pero un tratamiento cierto, un tratamiento científico. A ti te da una gripe, vas al médico, sabe que te tiene que recetar A, B, C combinado, 4 días, mañana, tarde y noche, y en 4 días estás, diríamos, sano, porque hay un tratamiento. Para la COVID, hoy no hay tratamiento oficializado, que con rigor metodológico y científico, que diga así se trata el COVID. Lo que no había hace unos meses, que ahora sí hay, es la vacuna. Esa es una ventaja muy interesante, que lo voy a usar para mi tercer bloque, en el bloque que voy a acabar. Pero diríamos, no hay tratamiento, pero sí hay vacuna. Una de las cosas que hace la vacuna, todas las vacunas, cualquiera de las vacunas que hay ahora en fase 3 en el mercado y que se están usando en algunos países en condiciones de emergencia, como es la vacuna china de Sinopharm, una cosa que hace la vacuna en todos los casos es que reduce el índice de letalidad al 0%. O sea, las personas pueden tener COVID porque la vacuna no te asegura que no llegues a tener COVID. La vacuna es una preparación del organismo para que cuando estés expuesto al virus tú puedas tener la capacidad de detectarlo y saber como organismo qué hacer. En este caso falta ese nivel de desarrollo, ¿no? Entonces, ahí diríamos que hay una capacidad todavía de ver por dónde se va a configurar la gestión en torno a lo que necesita el ciudadano. Entonces, ahí, si logramos tener un tratamiento y vacuna, no debería haber problema con esa enfermedad. Y por lo tanto, entraría entre las enfermedades que siempre
uno se tiene que vacunar, por ejemplo, todos los años te tienes que vacunar de la influenza, principalmente a los niños, ¿no? Para que no estén expuestos al riesgo de un proceso bronquial fuerte. Entonces, yo lo que les estoy tratando de transmitir con esto es que esa solución combinada de vacuna con tratamiento no hay. Hay vacuna. ¿Eso va a ayudar? Sí, significativamente, porque les estoy diciendo que no, según los estudios de todas las vacunas, hasta ahora no he visto que alguna tenga algún porcentaje de letalidad no controlada por la vacuna. Hasta ahora. Hay otros criterios que han entrado en interacción, que son importantes tenerlos en cuenta, pero que se van a tener que ir analizando conforme vaya evolucionando la ciencia, la innovación, la tecnología. Y esto es un constante aprendizaje, ¿no? Porque han salido, me contaba otro colega médico, otro exministro de salud, me contaba que por lo general una vacuna toma mucho tiempo en llegar a tener, diríamos, un potencial de efectividad, ¿no? Pero ahora por la urgencia, la emergencia ha tenido que hacerse ese proceso con mayor celeridad en varios países del mundo. Entonces, esas tres crisis entonces que he mencionado, la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis social, van a exigir en cada caso una mejora de las condiciones. En la parte social, ¿qué condiciones va a exigir? Uno, mejorar toda la amplitud de políticas que reduzcan la exposición a una vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, yo creo que van a aumentarse los programas de presupuesto, los programas de agua y saneamiento, porque tú cómo le dices a la gente que se lave las manos todos los días si no tienen agua, ¿no? Y además, como les estaba diciendo, el contagio va a seguir, este virus no va a desaparecer de la noche a la mañana, puede quedarse como muchos virus que se han quedado ya en la latitud del mundo. Entonces, en ese contexto, el primer esfuerzo va a estar ahí. El segundo esfuerzo es qué hacer para atenuar ese impacto negativo en la sociedad. Y ahí está la asistencia para poder, diríamos, llevar su desarrollo de vida. Y eso es una primera línea de análisis, y ahí hay una serie de mecanismos que se tienen que hacer desde el Estado. Y la segunda es ir por programas sociales, la asistencia, el apoyo directo, los bonos, todo eso exige una configuración especial de gestión para poder propiciar, como les decía, una mejor atención de esa calidad de vida. Y no reducir la calidad de vida de lo que ya se haya avanzado, sino tratar de contener, pasar estas olas que son muy fuertes y poder con eso vislumbrar un futuro diferente, un futuro mejor en la lógica de desarrollo de la intervención. Un tercer aspecto de la parte social es este trabajo entre el Estado y la sociedad en su conjunto. ¿Cómo se fortalece ese desenvolvimiento para poder potenciar las características que se necesiten para atender a la población, en este caso expuesta al COVID o con COVID? Entonces ahí tenemos otro marco de gestión. Y en esta parte social, si se habrán dado cuenta, hay varias aristas que hay que abordar. Los temas de salud, los temas de educación, producto de la baja conectividad y de las formas de enseñanza a las que no están preparados todavía muchos docentes, te vas a encontrar con un déficit en el desarrollo de aprendizaje, ¿no? A mí me preocupan los segundos de primaria y los segundos de secundaria. Está comprobado que por eso que toman evaluaciones censales en esos años, porque esos años son claves para ver la progresividad de los avances. Y también son claves para, en el caso de la educación básica regular, poder generar calidad en el servicio. Entonces, ahí diríamos que el Estado va a tener que pautear por cada uno de los sectores qué tiene que hacer en el marco de la COVID. Cada sector tendrá una particularidad, cada sector lo afectará de una manera diferente, cada sector tendrá una lógica de seguridades que tomar, en fin, ahí hay toda una línea de estructura para desarrollar. Y la otra parte
es la parte de la gestión social, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Que el Estado tiene que gestionar programas, tiene que gestionar servicios y tiene que llegar esos programas y esos servicios a quien más lo necesita. Y ahí hay un esfuerzo fuerte de gestión que se va a tener que hacer desde las diferentes áreas de interés o que estén involucradas en la lógica con la que opera la intervención. Una cuarta crisis es la crisis política, ¿no? Lamentablemente, no en todos los países ha pasado esto, pero lamentablemente la crisis social llega a un hartazgo y a una, diríamos, intolerancia con la forma de desarrollar la política para el Estado en la lógica de darle un mejor servicio a la sociedad. Y la sociedad se organiza políticamente y trata de dar una voz de alerta, una voz disonante, una voz de soporte de lo que está pasando en torno a las lógicas de lo que es la parte política. Más aún ahora que estamos en un proceso electoral, ¿no? Entonces, eso va a decantarse este próximo 11 de abril, supongo yo, que ahí ya se sabrá quiénes pasan a la segunda vuelta. Entonces, ahí yo les recomendaría, yo siempre hago estos ejercicios, analizar los planes de gobierno de las diferentes opciones, ver cuáles son las diferencias, cuáles son las distancias en esas diferencias y cuáles son las congruencias, cuáles son las cuestiones similares, para poder con eso ir viendo qué sectores se van a priorizar, qué aspectos de sectores se van a priorizar y a partir de eso poder hacer una preparación de gestión. Entonces lo que se viene es, en poquito término, es este cambio de gobierno con estos cambios de gestión que se van a dar principalmente en el nacional, pero que van a incidir en el regional y local porque muchos de los trámites que hace el regional y el local lo hace con los del nacional. Entonces hay que tener en cuenta esa progresividad que nos genera la gestión política. Entonces, si se dan cuenta, esas cuatro crisis, yo las he puesto en orden. La sanitaria ya la tenemos con una segunda ola, la económica diríamos que lo hemos podido contener, ya las actividades se están reactivando poco a poco con un mayor porcentaje de afluencia en algunos casos, en otros sin reparos para ello, bajo la lógica de mejorar las condiciones de vida. Y luego que ya tenemos esa aproximación, tenemos que ver en forma ya prospectiva, y con eso quiero, diríamos, entrar a mi tercera línea, ¿no? La primera línea ha sido esta crisis, la segunda ha estado explicando cómo el Estado tiene que asumir ciertos desafíos, ciertos desarrollos, y estaba explicando con la sociedad civil, me olvidé de un dato, también tiene que, yo creo, entrar el Estado en interacción con el sector privado para aprovechar la capacidad instalada que tiene el privado en la agilización de los procesos y en la dinámica de los aspectos que tengan como retos de gobierno. Entonces, esa es la otra parte que me faltaba. Pero en esta, y ahí hemos estado analizando entonces las cuatro crisis que tienen que ustedes chequear y qué medidas se toman en torno a esas cuatro crisis. Ahorita, para cerrar mi exposición, voy a hablar de la situación post-COVID, ¿no? ¿Qué va a pasar después que termine la pandemia? Bueno, yo creo que la pandemia se va a volver un riesgo, así como hay el fenómeno del Niño, ¿no? Así como hay las heladas y friajes, así como hay las inundaciones, los desastres naturales, que tiene a veces que ver con un ciclo de desenvolvimiento, puede pasar en el caso de la gestión pública que se tenga que atender a esa caracterización, nuevamente. Entonces ahí hay un esfuerzo de congruencia, de cohesión en la lógica de la actuación que se tiene que seguir desde el Estado a nivel de las políticas, a nivel de los planes y llegar hasta el nivel de los programas y de los proyectos. Entonces, esa parte, esa lógica de responder a las características y condiciones de lo que se necesita es importante para poder tener una capacidad de respuesta con eficacia y eficiencia. Y además agregarle un término adicional acá, que cada vez se va a volver más necesario, es la calidad. La gente cada vez quiere que le brinde su servicio atendiendo
no sus necesidades solamente, sino sus requerimientos y sus expectativas. Entonces, cuando tú tienes que atender esas tres cosas y las llegas a atender, lo que produces automáticamente es calidad. Entonces, ahí es donde también la gestión se va a movilizar hacia esos niveles de desarrollo en los que se tiene que hacer la intervención para, como decía, potenciar, por un lado, el servicio que se le da al ciudadano y, por otro lado, los cambios que se deben generar en la sociedad. Esa es un poco la aproximación de estos aspectos. Ahora, post-COVID, que era lo que estaba comentando, lo segundo que va a pasar es que tenemos que fortalecer el sistema y tener la capacidad de vacunación, porque no se sabe cada cuánto tiempo te tienes que vacunar. No va a ser que sea una vacuna anual y todos los años se tenga que vacunar, por los cambios que se producen en torno a las componentes bioquímicas. Entonces, pero en ese contexto hay que ver cómo se va trabajando el sistema de salud en respuesta a lo que se esté dando en torno a la COVID. Lo segundo que hay que tener en cuenta post-COVID es cómo se van a hacer post-COVID las diferentes actividades. Siempre vamos a usar la mascarilla, hasta qué punto vamos a usar la mascarilla, en qué contexto vamos a usar la mascarilla. Bueno, eso se va a tener que regular por un tema de salud pública. Pero ahí las líneas de intervención pueden considerar algunos aspectos, ¿no? Ya ciertamente lo hace, como las medidas de bioseguridad para, por ejemplo, entrar a un restaurante, o como las formas de entrega de los servicios. A lo que voy con esto es que debe haber una capacidad ahí del Estado para poder orientar bien esta parte de promoción y prevención en la lógica de la salud. Y lo segundo es que el Estado tendría que ver cómo va a racionalizar sus recursos para dar los servicios que se le está demandando en la solución de los problemas públicos que tienes o que se encuentran en la sociedad. Entonces, ahí tenemos una segunda línea. Una tercera línea, después de la situación post-COVID, es cómo manejar el riesgo, esos riesgos. Cómo nos debemos preparar ante una circunstancia similar. No podemos esperar a que haya otra pandemia, que haya un desastre natural con mucho impacto negativo. Entonces, no, tenemos que desde ahora comenzar a valorar qué aspectos necesitan ser trabajados bajo una perspectiva, yo diría, multifuncional, multidimensional y multisectorial. Esas tres palabras son importantes, ¿no? Multidimensional porque hay varias dimensiones con las que yo debo analizar, multisectoriales porque hay varios sectores con los que se debe generar una congruencia en el abordaje de la gestión. Entonces, hay que recordar siempre que ustedes, colegas funcionarios, no están solos en el Estado. El Estado es una gran corporación. Entonces, si a veces uno tiene que agenciarse más capacidades y recursos, puede recurrir a alguna de esas instancias que estén actuando en corresponsabilidad con lo que justamente se está haciendo o lo que se quiere hacer en el desarrollo de la intervención. Esos son, diríamos, los esfuerzos que tenemos que tener en cuenta en la situación post-COVID. Y lo último es que en todos estos aspectos siempre tienen que tener presente la comunicación política gubernamental. Ojo, comunicación política gubernamental. Es importante ese manejo. Y en muchos de los casos tiene que ser un manejo profesionalizado para que se guarde relación con la sintaxis de lo que se quiere hacer en torno a la acción pública que se hace desde una entidad. Entonces ahí está, diríamos, el esfuerzo en el desarrollo de la intervención. Y por último, y con esto acabo, hay temas sensibles para la gente, para el Estado, para la lógica con la que se tiene que hacer una intervención. Entonces, hay que identificar esos aspectos para poder trabajar desde la priorización que se tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, ¿no? Queda claro que se va a trabajar mucho en salud. Entonces, si tú trabajas en un gobierno regional o en un gobierno local y se está articulando el servicio de salud, o en el distrito, en la zona de intervención, hay una posta, hay que tener en cuenta eso como un núcleo de capacidad, a la cual hay que proveerle de mayores recursos para que tenga una mejor lógica de actuación. Entonces, sí ahí diríamos que hay necesidad de potenciar
esos niveles de desarrollo. Y lo segundo, es que debemos mirar, de todas maneras, desde un punto de vista de visión, una situación deseada a la que se quiere llegar. Creo que se va a requerir actualizar todos los planes a partir de la presencia de la pandemia como un riesgo, como algo limitativo para poder aumentar la capacidad de respuesta del Estado. Entonces ahí es donde, diríamos, habría que hacer un abordaje rápido en torno a las características y condiciones nuevamente del servicio. Y no dejar de lado modelos de gestión, ¿no? Como el que ofrece la política de modernización o instrumentalización para mejorar las condiciones, por ejemplo, para hacer planeamiento a nivel de los planes estratégicos y operativos que se consideren. Siempre, la lógica es tratar de ver cómo ese esfuerzo se empata entre lo que hace el Estado, lo que requiere la sociedad y lo que puede colaborar este sector privado mediante ciertos mecanismos, como por ejemplo en inversión puede ser las obras por impuesto, o puede ser las asociaciones público-privadas. Entonces hay que buscar ahí elementos inteligentes de la gestión. Y lo último es la diversidad que tenemos en el mundo regional y local. Eso va a exigir que las autoridades locales y regionales cada vez estén más conectadas con las cosas que se tienen que hacer a nivel nacional. Para que, ya sabiendo eso, uno pueda entrar en un mayor nivel de reflejo y pueda ser mejor priorizada la intervención en función a los parámetros que se coloquen. Entonces ahí es donde también, diríamos, hay un espacio para asumir desafíos. Esto es todo lo que tengo preparado para el mundo de lo local. En el mundo de lo internacional, ahí hay que ver cómo se mueven los países, qué están ofreciendo, cómo es que lo están ofreciendo para poder principalmente atraer inversión, ¿no? Poder generar confianza y legitimidad de la inversión para que con eso se pueda trabajar de manera adecuada en esta dinámica de los aspectos que hemos comentado, ¿no? La salud, la reactivación económica y tratar de ir hacia una buena capacidad de respuesta de las condiciones sociales en las que se tiene que desarrollar el país. Todo esto en la lógica de atender las consideraciones políticas. Y acá termino con esta reflexión. No, la política no es algo que tengamos que alejar de la gestión pública. Finalmente, quien dirige una entidad tiene el cargo de confianza a partir por lo general, ¿no? A partir de la decisión de un político. Quien asume un gobierno es un político, y en ese contexto diríamos que la política siempre va a estar presente. Lo que hay que estar siempre analizando es en torno a lo que pasa en el Estado, qué es lo que está pasando con la política y principalmente lo que pasa en tu materia en la que te desarrollas. Nunca dejen de lado esos dos aspectos. Una buena combinación de la parte técnica y la parte política hacen más que la diferencia. Entonces ahí tengan en cuenta esos aspectos. Entonces, el COVID nos va a seguir, diríamos, acompañando un buen tiempo, a pesar de que haya vacunas, porque todavía no hay tratamiento, y cuando haya tratamiento seguro un poco de tiempo más hasta que hagamos una buena interacción de desarrollo de lo que implica el buen vivir o la nueva convivencia en la sociedad. Yo lo dejaría aquí, no sé si habrán algunas inquietudes, algunas preguntas, pero todavía me quedan unos minutos antes de entrar a otra sesión Zoom. Ahora no te puedes escapar de los Zoom, son rápidos y potentes. Así que yo a la orden, Leili, y también a los colegas, seguro con sus comentarios vamos a abonar en las características ya más puntuales de lo que es la realidad en la que se enfrenta la audiencia, ¿no? En la parte más específica de repente, o algunos ángulos que pueden añadirse o de repente debatirse en base a lo que hemos mencionado. Eso enriquece definitivamente el seminario.
De todas maneras, muchas gracias por la invitación y yo daré unos 10 minutos más y luego me pasaré a otra actividad. Más bien, gracias, Lady, como siempre, por la invitación. Gracias a usted, doctor. Entendemos su agenda. Bien, vamos a dar pase al doctor Carlos Alberto Villafuerte Miranda. Doctor. Muy buenos días. Felicitaciones al ponente. Ha tratado conceptos muy importantes que describen la situación actual y la preocupación que tiene el ciudadano en general es respecto, pues, a cómo retornar a aquel equilibrio, entre comillas, que tenía antes de la pandemia. Y es que antes de la pandemia, las cosas no nos iban bien, ni en el aspecto político, ni en el aspecto social, ni la economía había bajado, los indicadores eran preocupantes, ¿no? La anemia, el analfabetismo, la desocupación. Y entonces son retos que nos toca a nosotros aportar para tender puentes hacia caminos mejores. Quisiera compartir una diapositiva donde se analiza justamente lo que podría ser una visión de equilibrio que es ansiada por la población. Acá tenemos de la revista digital NEC, Mi País Ideal. Para esta revista, que hizo una encuesta, Mi País Ideal, el ciudadano señala que sería su país ideal un país donde las leyes estén subordinadas a la ética, donde la economía esté subordinada al bien común, donde los políticos tuvieran un comportamiento ético, donde hubiera sanidad para todos, donde no hubieran desigualdades, donde también la educación fuera para todos, donde el Estado fuera solidario y donde los empresarios tuvieran un comportamiento ético, así también como ética fuera la justicia. Mucho tenemos que tener en cuenta que el ser humano es un elemento de. El comportamiento de un ser humano es el efecto de lo que recibe. Pongámonos en contexto. Hay familias que pueden ser vecinas en un mismo lugar, de un entorno muy similar, económico, social, etc. Pero los hijos del hogar A pueden tener una forma de ser diferente a los hijos del hogar B. Y eso es producto de una cultura, en este caso, familiar. Unos de repente son más serios, más responsables, los otros son más alegres, más extrovertidos, y así sucede en las organizaciones. Esto ya se llama, pues, cultura institucional, y en las sociedades. Nuestra sociedad, que viene de 300 años de esclavitud española y 200 de república, aún en el Bicentenario, aún por nacer su verdadera independencia, porque estamos atados a costumbres muy antiguas, no reacciona bien ante los escándalos políticos, porque va perdiendo confianza. Y al perder confianza, no da crédito a las cosas, desconfía, y cada vez que se llega a difundir algún aspecto de mentira, de escándalo, de destapes, menos se porta bien, entre comillas. Y eso no es bueno para un comportamiento ordenado en pandemia. Hay otros criterios que podríamos tener en cuenta, como es
el que corresponde a la modernización de la gestión del Estado, que empezó en el 2002 a partir de una ley que conjuga los resultados del Acuerdo Nacional. Luego se convierte en política y últimamente y posteriormente en sistema. Esta modernización de la gestión pública está pensada para mejorar en una forma consecutiva, se le dice mejora continua, la gestión pública, porque existe mucha inconformidad del ciudadano respecto a los gobiernos que hemos tenido en los últimos 20 años. No se nota eficiencia, no se nota transparencia, no se nota pues que se llegue a satisfacer las necesidades, lo que se conoce como valor público, y más bien sí son patentes los escándalos por corrupción. Si tenemos esto, donde se considera un gobierno abierto, significa que tiene transparencia, ¿no? Que nada esconde. Un gobierno electrónico, que significa que en los portales están la información y se puede cada vez más hacer trámites vía internet, y una articulación donde los sectores no trabajan como comportamientos estancos, sino que se ayudan, consideran 5 pilares. El primero en cuanto a planes, el segundo en cuanto a presupuestos, pero por resultados, o sea, no gastar por gastar, sino cumpliendo objetivos. El tercero en una gestión por procesos, porque la simplificación administrativa cuando se crea porque se detecta mucha tramitología. Y esto lleva pues a la conclusión de que se hacían cosas de más. Y por lo tanto había que analizar cada proceso para eliminar las barreras burocráticas y hacerlo más rápido, más eficiente. El cuarto pilar, un servicio civil meritocrático, es decir, que quien conozca el cargo sea seleccionado en relación pues, a los TDR, ¿no? A los términos de referencia, para que pueda cumplir los objetivos. Y el quinto, en cuanto a verificar que todo lo anterior se cumple. Si esto ya casi tiene 20 años, como ciudadanos nos preguntamos, ¿por qué no se ven resultados positivos, no? ¿Por qué el presidente al inicio de la pandemia decía confíen en su sistema de salud? Y después de un año nos damos cuenta que no teníamos por qué confiar, porque era un sistema de salud precario, con muchas necesidades y lo peor, ¿no? Con poca eficiencia. Y entonces podemos llegar a otras ideas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es que, por ejemplo, para los bonos, el gobierno del inicio de pandemia tuvo muchos problemas, no tenían la relación de personas, no sabían cómo hacer llegar? La consigna era no salir para no contagiarse, pero por los bonos la gente tenía que salir. Y es que no había una base de datos. El INEI, sabemos, en el último censo, pues, no lo hizo bien. Y es que tenemos bastante normatividad que no gestionamos. La ley de municipalidades señala en sus capítulos que existe como unidad de organización los comités vecinales, ¿no? Y también las juntas vecinales. Las juntas vecinales en cuanto a una sectorización que permitiría tener
información real, ¿no? En línea de todo lo que requiere o todo lo que caracteriza a esa manzana. Su población, la estructura de edades, la salud, si trabajan o no trabajan, el nivel educativo, la clasificación de las viviendas, si son propias, alquiladas, la economía, si trabajan o no trabajan, la seguridad en cuanto pues, a diferentes tópicos, en este caso, lo que estamos viviendo, porque la pandemia también trae más delincuencia, el desarrollo, las posibilidades, ¿no? Los emergentes, en fin. Esa información desde abajo, con un grado de confiabilidad alto, de más del 90%, si llegara al alcalde, si llegara al gobernador y si llegara a los ministerios, serviría para tomar decisiones acertadas y para canalizar las ayudas sociales que no se han visto adecuadamente en la pandemia. Si la consigna era no salir, en estado de emergencia no hubiera sido mejor repartir raciones de guerra y medicinas básicas y hacer monitoreos por zonas. El ejército hubiera servido bastante en esto y las personas no hubieran tenido necesidad de salir. Después ya se hubieran visto pues, los filtros, ya se hubieran visto las compensaciones, las donaciones, ¿no? Si esto era un estado de emergencia, ¿por qué no se activó adecuadamente el SINADESI? Porque es el SINADESI que tiene a cargo en situaciones de emergencia al presidente, al gobernador y al alcalde en esos niveles. Activa todos los sectores con las Fuerzas Armadas y Policías. No se ha visto una organización y esta base de datos hubiera sido necesaria. Pero teniendo los datos, teniendo los sistemas, teniendo todos los recursos, aún así tenemos problemas de corrupción. En varias ponencias he desarrollado un sistema para control de los actos de la administración pública que se denomina gestión pública antisoborno, porque existe normatividad aislada que si se utilizara de manera conjunta podría controlar la corrupción y lograr más eficiencia en el logro de metas y objetivos. La corrupción podría bloquearse desde arriba aplicando la ley de modernización de gestión del Estado que hemos visto en cuadro anterior, aplicando el código de ética del funcionario público, siendo estrictos en la transparencia y el acceso a la función pública, aplicando también desde abajo la participación y control ciudadano, ¿no? Para revocar autoridades y para remover funcionarios. Procesos que contempla la Constitución como el de acción popular, el de cumplimiento, y también va a tener 20 años, en unos días, el procedimiento administrativo general que se usa muy poco para reclamar. Todo ciudadano puede reclamar que se realicen trámites que lo beneficien. Pero además se tienen dos soportes internacionales, las Cartas Iberoamericanas de Calidad en la Gestión Pública, que lleva a cabo desde también casi 20 años el Consejo Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que ha hecho varias cartas, entre ellas la calidad de la gestión pública, que establece el derecho del ciudadano a recibir servicios de calidad. Y también conocemos, igual más o menos en esa cantidad de años de este ciclo, los sistemas ISO, que varios se pueden aplicar, desde ya el 37001, que es sistema de gestión antisoborno, pero también hay el 9001, que es para el sistema de calidad, el 19001 para auditorías de calidad, de sistemas integrados de gestión, el 45001, que es para seguridad y salud en el trabajo, que se complementa con la ley que tenemos,
la 39783. Esta es lo que quería aportar en cuanto a dar una respuesta a aquello que ahora en época electoral los ciudadanos se preguntan, ¿no? ¿Quién podrá ser el candidato más adecuado? Yo diría que el más adecuado sería aquel que presente más conocimientos de la gestión pública, porque podrá tener muy buenas ideas, muy buenas propuestas, pero si no sabe gestionar, va a llegar y no va pues a lograr los resultados. Muchas gracias, Leili. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Carlos. Bien, vamos a dar pase al doctor segundo Rodolfo Raza Urbina. Doctor. Gracias, Leili. Bueno, como coorganizador de este seminario, debo decir de que el tema es muy amplio. El tema que nosotros pusimos es ¿por qué el Perú no logra su desarrollo? ¿Por qué el Perú no logra su desarrollo? Como ya lo dijo Vlado, el desarrollo enfoca varios campos. Desarrollo territorial, desarrollo económico, desarrollo social, y entre ellos está el desarrollo humano. Y esta palabra desarrollo es una palabra clave dentro de la reforma de la estructura del Estado y la vigencia de los dos niveles de gobierno, descentralizado, regional y local. ¿Por qué digo que es clave? Porque ambas leyes, la ley orgánica de gobiernos regionales como la ley orgánica de municipalidades, establecen de que los dos niveles descentralizados son promotores del desarrollo, promotores del desarrollo. Y esta palabra tiene un concepto integral. Pero desgraciadamente, digo desgraciadamente para nuestro pueblo, quienes asumen el cargo de funcionarios electos, en el gobierno regional o en el gobierno local, creen que desarrollo es el desarrollo urbanístico. Y todo su presupuesto, el 80-85% del presupuesto, lo dedica precisamente a obras de inversión, o sea, a construcciones, a fierro y cemento, olvidándose del campo social. Vlado ha hecho un análisis muy concreto sobre el COVID-19 y la presencia ya un año de esto. Y precisamente tocar el tema de desarrollo en este contexto de la presencia del COVID o la pandemia es un poco difícil. Él manifestó que la presencia de esta pandemia nos originó 4 crisis. La crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social. Pero antes de estas crisis, antes de que venga el COVID, y el Perú estaba en crisis. En crisis política. Y habíamos vacado al presidente, bueno, en fin, queríamos vacar al presidente. Estábamos en crisis política. A esto la pandemia viene y nos crea la crisis sanitaria, la crisis social, económica. Pero además, nos muestra que tenemos otra crisis. Nuestra administración pública está en crisis. Tenemos una administración pública precaria, ineficiente, ineficaz, desarticulada, y además nos demuestra que tenemos otra crisis. Crisis de valores. Crisis de valores. Esto es lo que nos deja la pandemia. Ahora, naturalmente, yo me pregunto, de una manera reflexiva, si antes de tener esta crisis, ¿no? El Perú, ¿por qué no logró su desarrollo durante casi 200 años de vida republicana? Tengamos en cuenta que el Perú es el país más rico uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales.
Tenemos, por ejemplo, 3 mineras entre las 10 mineras más grandes del mundo. 3 están en el Perú. El Perú tiene 28 climas de los 32 climas que tiene el mundo. Tenemos atractivos turísticos, casi en todos los departamentos. La Libertad, Trujillo, tenemos Chalchá. En Cusco, Machu Picchu. Y así. Tenemos en Ayacucho, en San Martín, en Chachapoyas. ¿No? Preocupa esto porque en realidad hemos tenido bonanza política, bonanza económica, pero que no se ha reflejado en un desarrollo integral del pueblo peruano, hasta el punto que el INEI manifestó, creo que en junio, febrero del año pasado, que tenemos en el Perú 40% de niños desnutridos. Desnutridos. Lo que en el Perú capea hoy en día es la corrupción y la pobreza. ¿No? Entonces, mire, un ejemplo de eso tenemos, por ejemplo, Cajamarca. Preocupa. Cajamarca produce el 25% del oro a nivel nacional. El 25% del oro, Cajamarca. Miren ustedes, en los 10 últimos años, el gobierno regional de Cajamarca ha recibido transferencias económicas del gobierno nacional 3.500 millones de soles. 3.500 millones de soles. Esto hace 10 años. Y teniendo presente ya el rol que debe asumir el gobierno regional y los gobiernos locales de convertirse en este promotor de desarrollo. ¿Qué se ha hecho con los 3.500 millones de soles? Preocupa esto, le digo muchísimo, ¿por qué? Porque en el Perú hay 20 distritos que están en la más alta pobreza. 20 distritos. 16 de esos distritos están en Cajamarca. 16 distritos están en Cajamarca. Imagínense. Lógicamente la Contraloría manifestó de que anualmente el Perú pierde 23.000 millones de soles por acto de corrupción de los funcionarios públicos. Ese es el panorama, miren ustedes, es el panorama que tiene el Perú. Es por eso que la pregunta es, ¿por qué el Perú en 200 años de su independencia no ha logrado el desarrollo? Cuando no ha tenido pandemia. Estoy hablando antes de marzo del año pasado. La otra pregunta es, conviviendo con la pandemia, ¿podríamos lograr el desarrollo? En realidad, esta pandemia no solamente nos ha traído esa crisis, esas 4, 5, 6 crisis que tenemos ahora en día aquí en el Perú, sino que nos ha demostrado que tenemos un Estado todavía centralista. Tenemos un Estado desarticulado. Tenemos un Estado incapaz de gastar bien lo que recauda. Tenemos un Estado con bajo desempeño en la solución de los problemas. La pandemia nos lo ha demostrado. Un Estado que no funciona y creo que no ha funcionado nunca. Con algunos problemas de corrupción, con una tremenda inseguridad ciudadana. Los pueblos del Perú profundo anclados en el olvido y el atraso. Los pueblos del Perú profundo. Con un pueblo que ya no se ve representado y no confía en su Estado. Eso es lo que siente el Perú. El pueblo, esto es lo que está en el Estado peruano. Ahora, si pasamos a analizar la administración pública, ya la pandemia nos ha demostrado que tenemos una administración pública precaria, ineficaz, ineficiente, burocrática, embarazada de favores políticos. Embarazada de favores políticos. Desarticulada e inoperante. ¿Por qué? Embarazada de favores políticos. Porque en realidad, si bien es cierto, existe la ley 30057, pareciera que no existiera. No está vigente. Nadie acata esa ley. Y ahí está estrictamente centrada la meritocracia. La administración pública se ha embarazado de favores políticos amicales. Acá en Trujillo, por ejemplo, y lo he manifestado siempre, ¿no?
Tenemos como gerente municipal o gerente regional a profesionales que no están dentro del campo ni el perfil que requiere ese cargo. Son abogados manejando los instrumentos y herramientas de gestión pública. Alcaldes que no conocen nada de gestión pública. ¿Qué hacer frente a eso? ¿No? Con servicios públicos de mala calidad. Miren ustedes, yo les he manifestado a ustedes que cuando se llevó a cabo la reforma de la estructura del Estado, el año 2002, que fue para dar origen, ¿no?, nacimiento al segundo nivel de gobierno. A partir del 2002 ya el Perú tiene 3 niveles de gobierno: nacional, regional y local. Los dos niveles de gobierno tienen un rol preponderante e importante, encargado por la norma. La pregunta es, ¿por qué se hizo la reforma de la estructura del Estado? ¿Por qué nació prácticamente el nivel de gobierno regional? Para quitarle el asfixiante poder centralista que tenía el gobierno nacional y encargarle a los dos niveles de gobierno descentralizado se conviertan en de promotores y concertadores del desarrollo. El gobierno regional y el gobierno locales son promotores y concertadores del desarrollo. Y para ello, aquí viene lo más importante, para ello, la ley le da 3 herramientas fundamentales para que logren el desarrollo de cada una de su jurisdicción. En la primera herramienta, la planificación. Tanto el gobierno regional como el gobierno local elaboran su plan de desarrollo regional o local. Pero no en 4 paredes, no con los funcionarios, sino la ley le dice, tú alcalde o tú gobernador, elabora, aprueba tu plan de desarrollo regional o local concertado con la sociedad civil. Yo quisiera decirles a ustedes, si tienen alguna oportunidad de bajar de la página web de cualquier gobierno local su plan de desarrollo, analícenlo. ¿Es un plan de desarrollo o no es un plan de desarrollo? En realidad, muchos planes de desarrollo locales, sobre todo, distritales o provinciales, son ajenos a su realidad. Esa es la primera herramienta que le da la norma a los gobiernos regionales y locales para que se conviertan en este promotor de desarrollo. Y la segunda herramienta es el presupuesto participativo, también concertado con la sociedad civil. La pregunta es, ¿pero con cuál sociedad civil? Sociedad civil representativa. ¿Y quiénes son la sociedad civil representativa? La academia, las universidades, los colegios profesionales, el sector privado. El sector privado es el aliado número 1 del gobierno regional o del gobierno local. Pero existe una discordia, un divorcio prácticamente entre 2 instituciones. Por eso yo les decía, hablar del desarrollo del Perú que no se logró en 200 años, con la pandemia que vamos a convivir, va a ser muy difícil, muy difícil. Y aquí existe un factor fundamentalmente importantísimo que tenemos que analizar, ¿no? Que es lo siguiente. Por ejemplo, para lograr un desarrollo, ¿qué se necesita? Tener un Estado sólido, eficiente y articulado, con administración pública profesionalizada, con servidores públicos capacitados y eficientes, con instituciones públicas sólidas que brindan servicios de calidad. Eso necesitamos para trabajar por el desarrollo del Perú. Aquí tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? Y si nuestro ponente está ahí, la pregunta es, frente a este panorama, ¿qué hacer para lograr el desarrollo del Perú? Personalmente yo creo que aquí el factor es humano. Yo pienso particularmente que tenemos que pensar en una reestructuración de las raíces del Estado. Porque lo contrario, vamos a continuar, mucho más se va a agravar por la presencia del virus
del COVID-19 aquí en el Perú. No tenemos autoridades con nivel para dar respuesta a los problemas gravitantes que suceden en el Perú. No tenemos funcionarios capaces. Miren ustedes, esta pandemia, el COVID-19, que deberían las autoridades demostrar que efectivamente los 3 niveles de gobierno actúan articuladamente, cada nivel de gobierno está mirando para puntos diferentes. Totalmente diferentes. Entonces, esa es en realidad una síntesis que quisiera hacer de la situación que está viviendo el Perú antes de la pandemia, y ahora con la pandemia la pregunta es, ¿qué hacer para lograr el desarrollo sostenido, equilibrado del Perú? Si 200 años no hemos podido lograrlo, hoy con la pandemia, ¿podremos lograrlo? ¿Qué hacer frente a eso? Gracias, Ley. Gracias, doctor Rodolfo. Bien, ha sido una reflexión que se atrevió a hacer en base a la pregunta ¿por qué el Perú no logra su desarrollo? ¿Qué hacer para lograrlo? Vamos a dar pase rápidamente al doctor Vlado Castañeda. Doctor, ¿está ahí? Sí. Le cedo, doctor, para antes de cerrar este importante evento académico. Las perspectivas de lo que nos han comentado los colegas nos dan una amplitud de análisis multidimensional, multifuncional y multisectorial. Y con lo que le ha agregado don Rodolfo, intergubernamental. Yo creo que tenemos un desafío mayor a la luz de la pandemia y vamos a tener que ampliar esa capacidad de actuación del Estado. Pero yo creo que ahora se va a necesitar trabajar de manera más participativa con la sociedad, de manera más articulada con el sector privado, porque no va a ser difícil encaminar el Estado en una vertiente de desarrollo, si es que no se hace una actuación conjunta. Y ahí la parte política va a jugar un rol importante a la luz de los acontecimientos electorales que vamos a tener próximamente. Y luego las capacidades de gestión, ¿no? Yo creo que el esfuerzo que se está haciendo, por ejemplo, en estos eventos, va en esa línea. Cómo fortalecer las capacidades de gestión para que a partir de esas capacidades, a nivel de las condiciones que debe tener el funcionamiento del Estado, pero también de los recursos humanos que elaboren el Estado, va a ser muy importante para poder potenciar una forma de actuación, donde los desafíos y retos van a estar dados por atender todavía la pandemia, pero luego para prepararnos, y eso es mi principal preocupación, también es qué vamos a hacer post pandemia, una vez que la pandemia sea controlada y nos deje con ciertos niveles de involución de repente, o de deterioro, o de apreciación sobre lo que es nuestro sistema público. Ahí vamos a tener que tener una capacidad de respuesta holística. Y ahí va a estar el reto, ¿no? De quienes gobiernen, de quienes actúen como funcionarios y servidores públicos, y de esa articulación que se va a tener que hacer desde cada entidad, vuelvo a repetir, con la sociedad civil y el Estado. Y esto va a exigir, finalmente, quiero decirlo, va a exigir nuevos modelos de actuación del sector público. Entonces ahí vamos a tener que ser muy creativos, incorporar la mejora continua, la parte de reingeniería, la innovación en la gestión pública. Van a ser parámetros donde se va a tener que trabajar mucho. Y una última cosa, el ciudadano que vamos a tener hacia futuro, con sus requerimientos y sus expectativas,
va a ser por lo menos un ciudadano más digitalizado. Y ahí un reto que tiene el Estado, que también puede ser un apoyo para todos estos temas que hemos comentado en este seminario, es todo lo que tiene que ver con transformación digital. Ciudades digitales, economía digital, alto nivel de conectividad, confianza digital, plataformas digitales del Estado, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, una ciudad smart. Hacia eso vamos a tener que orientar la visión de desarrollo también en las condiciones de operación que tenga la intervención del Estado. Yo lo dejo ahí, Leili. Te agradezco por la invitación. Estoy por entrar a otra reunión, así que estoy justo en preparación de eso. Más bien, gracias y siempre a la orden cuando se necesite. Y un gusto a los colegas. Tenía referencia de ellos en alguna oportunidad he cruzado palabras. Un gusto saber que siempre están interesados en fortalecer la gestión pública. Muchas gracias, doctor Vlado. Como siempre, es un placer escucharlo y gracias por su tiempo también de poder contribuir en este espacio de reflexión y de mejora continua para el sector público. Bien, vamos a dar pase al doctor Carlos Villafuerte para que nos dé sus comentarios finales a este evento. Sí, muchas gracias. Bueno, lo que me parece que todos debemos rescatar de los conceptos tan importantes que se han vertido es que, si bien es cierto, somos un país muy rico, como ya se había comentado por Facebook, en riqueza natural, en patrimonio cultural, lo que nos falta es riqueza en nuestros recursos humanos. Los recursos humanos que tenemos deben ser considerados para convertirlos en las manos de calidad que hablaba Miguel Ángel Cornejo y llevarnos a un estado de cosas donde la escalera de valores esté adecuadamente posicionada y donde la cadena de esos valores nos lleve hacia arriba y no hacia abajo como está sucediendo desde la independencia. Tenemos muchos dones, tenemos todas las condiciones. Somos un pueblo noble, trabajador, incluso hasta ingenuo y por supuesto muy creativo y muy inteligente. Esperemos que quienes postulan para servir a la patria, según lo dicen en sus campañas, consideren en primer lugar la gestión pública, porque se le menosprecia. Se le considera algo sencillo. Yo me siento, empiezo a mandar y todo funciona como si tuviera varita mágica, y no es así. Ese es el punto débil de la mayoría de los gobernantes que hemos tenido. Por lo tanto, cada uno de nosotros como ciudadanos debemos saber, conocer y exigir nuestros derechos, sobre todo el derecho a la calidad en los servicios públicos. Muy agradecido. Muchas gracias, doctor Carlos. Bien, antes de dar pase al doctor Rodolfo, vamos a saludar a las personas que nos siguen, que también nos están enviando sus saludos y también están con nosotros muy atentos a este seminario sobre gestión pública. A Cristian, a Héctor, a Cristina, a Pedro, a Omar, Moisés, Daniel, Erika, Eric, Graciela, Yulisa, Malú, Jorge, Regina, entre otras personas que hoy día nos siguen.
Agradecemos también a ustedes que estén muy atentos y muy preocupados por estos temas de actualidad en relación a la gestión pública. Y en ese sentido vamos a dar pase al doctor Rodolfo. Doctor. Gracias, Leili. En realidad, cuando uno mira el campo de gestión pública es muy amplio y complejo. Creo que esta pandemia debe hacernos reaccionar a nosotros los peruanos. En primer lugar, decirte lo siguiente: gestión pública no solamente debe interesar a quienes trabajan en la administración pública, o a los profesionales, o a los candidatos a ocupar un cargo electo, sino a los ciudadanos también. De nosotros depende muchísimo, porque somos, como ya se ha repetido, somos los que, como ciudadanos, emitimos un voto y damos la confianza para que dirijan o gerencien el desarrollo de nuestros pueblos. Y eso significa, pues, hacer un voto reflexivo, programático. Tenemos que preocuparnos por tener una cultura ciudadana. En el Perú es un país que en realidad todavía adolecemos que no tenemos carrera pública. Recién algunas universidades están enseñando administración pública, algunas, ¿no? Pero yo creo que la estructura curricular del Ministerio de Educación debe variar. Gestión pública debe enseñarse desde secundaria, ¿no? Para saber cuáles son los deberes y derechos de un ciudadano, para que los jóvenes sepan. Y lo otro es, en realidad, llevar a cabo reformas políticas y electorales para que cualquier ciudadano, y se ha visto en la vida práctica, cualquier ciudadano que no tiene trabajo ni chamba ya está postulando como regidor, porque lo ve como un empleo y eso está mal. Creo que allí debemos centrar nuestra atención, y estos eventos nos comprometemos, Leili, a hacerlo constantemente. Queremos hacer ágoras del debate, que participemos todos, no solamente que nos inviten a Lima a participar a debates, sino en las provincias. Y nos hemos comprometido para que en las provincias del Perú profundo, Trujillo sea la capital del debate de gestión pública. Y hacia ello vamos. Muchas gracias a quienes nos han escuchado. Muchas gracias a Vlado, a Carlos por su participación, y comprometerlos para que nos siga apoyando en otros seminarios que vamos a programar. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doctor Rodolfo, y con sus palabras que usted ha indicado, este es un espacio donde invitamos a todas las personas interesadas en la gestión pública, ayuden, contribuyan con sus reflexiones, sus aportes y análisis, en qué podemos apoyar, en qué podemos hacer ese tema de mejora continua para que nuestras entidades públicas, a través de su recurso humano, que son los funcionarios y servidores, puedan hacer mejor su trabajo. Nos sumamos a este importante proyecto de contribuir permanentemente en generar herramientas, normas, directivas y cualquier otro mecanismo que sirva al servidor o funcionario público para el mejor trabajo en el sector público, y por ello contribuye a esa finalidad pública que tanto se anhela para el logro del progreso de nuestros ciudadanos y también de nuestro país. Agradecemos a todas las personas que nos han escuchado hoy día, agradecemos a todos los ponentes que hoy día han participado, al doctor Vlado Castañeda, al doctor Carlos Villafuerte, al doctor Segundo Rodolfo Raza Urbina, y les estamos esperando en los siguientes eventos que tenemos programados. Gracias, que tengan un buen fin de semana y no se olviden siempre de cuidarse ustedes y cuidar a su familia en esta pandemia en la cual vivimos, que tenemos que estar muy alertas y tomar siempre las precauciones debidas. Cuídense, nos estamos viendo. Hasta luego.